Asimismo, las figuras de los druidas han estado siempre revestidas con una aureola de misterio al ser conocedores de los secretos de la naturaleza y de extraños conjuros. Sin embargo, estos sacerdotes no dejaron por escrito ninguno de sus ancestrales conocimientos. Todo fue preservado de generación a generación a través de su tradición oral. No obstante, todas sus historias, leyendas y leyes celtas fueron transcritas 7 siglos después de Cristo, labor que realizaron los monjes celtas irlandeses. Pero, ¿qué era exactamente un druida? ¿Qué papel desempeñaba dentro de la sociedad celta? ¿Cuáles eran sus diferentes cultos y ritos? ¿Tenían poderes mágicos? ¿Cómo utilizaban el poder de las antiguas piedras para realizar sus rituales? Para responder a estas y otras cuestiones contamos con varios expertos, como don Jesús Ávila Granados, periodista, escritor, experto en druidas celtas y autor del libro La mitología celta. Don Jesús Ávila Granados, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Bienvenido, Jesús. Y vienes ya. Gracias, gusto en verte nuevamente por aquí. También está con nosotros don Pedro Palau Pons, periodista y escritor. Pedro Palau, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias. Bueno, más importantes caballeros esta noche. Don José Alberto García, investigador e historiador. Doctor José Alberto García, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro y compañía. Bueno, una pregunta que os hago a nivel general, para empezar, una pregunta para los tres. ¿De dónde procede la palabra druida y cuál es su significado? Druida sería algo así como el loco, el tarao, el chalao de los árboles, ¿no? Viene del término druir, y druir fue un término impuesto por los romanos, como Julio César intenta conquistar la guerra de las Galias, y lo que se consigue con ese término es definir a algo que los romanos, muy puestos, muy cuadriculados, no entendían, ¿no? Y era ese tipo de personas que estaban rezándole a los árboles, danzando alrededor de ellos, y que luego cuando se enfrentaban a los romanos en batalla, además, iban, y luego hablamos si quieres un poco de las guerras celtas, iban como locos. Entonces, toda esa aglomeración de locura para los romanos fue druir, el loco de los árboles, o el sabio de los árboles. O el hombre del roble. O el hombre del roble también, porque de hecho, como tú apuntas, Jesús, los robles eran el árbol más sagrado que tenían ellos. Más emblemático, lo mismo que los templarios era el fresno. Uh-huh. Pero ¿no también eran considerados la palabra para como rico en conocimiento también, o dru como cuidadoso a fondo, persona que tiene conocimiento? Sí, pero eso fue del otro lado. O sea, a ver, digamos que el término del dominante romano, druid, es despectivo, a pesar de que ellos a sí mismos se llamaban druidas. Luego, a partir de que se establece todas las cofradías de monjes que van poco a poco evangelizando Irlanda, empiezan a cambiar la torna, ¿no? Es decir, cambiar la torna, decir, bueno, los druidas eran monjes, como nosotros, eran maestros espirituales, y entonces empieza a cambiar el concepto de druida en el sentido de sabio. Ahí es cuando pero al principio era algo como un insulto, prácticamente. Vamos a hacer un poquito de historia antes de meternos en los neodruidas, en el paganismo del medievo, porque a partir de hay dos clases de celtas, ¿no? Los antiguos y los clásicos, y los neoceltas, que son los que a partir del siglo XI-XII, a través de diferentes corrientes y leyendas y tradiciones, empezaron a buscar. Es más, hoy ya tenemos una religión, como decíamos al principio. Bueno, pues vamos a hablar de esos orígenes. ¿Quién fue el que le puso nombre a los druidas? ¿Julio César? Julio César lo que le tenía era un pánico atroz a la sabiduría de los druidas. Le tenía mucho más miedo a los druidas que no al hacha de doble filo de los ejércitos de los galos, ¿no? Y entonces, como ha pasado en el Cantábrico, en las tribus cántabras, que estuvieron luchando, por ejemplo, en la Braña de los Tejos, que murieron degollados 25 druidas allí. Lo primero que Octavio Augusto, que hizo el mismo papel que Julio César en las Galias, aquí en Hispania, Octavio Augusto no tuvo la más mínima compasión con los celtas, y degolló a 25 druidas allí en el Valle de la Liébana, en la Braña de los Tejos. Todavía se conserva la calzada que lleva hasta lo más alto de lo que es la Braña, que es el lugar donde van el pasto del ganado,
que es un bosque precisamente de tejos. Si le ponemos fecha a los druidas, a los celtas, podríamos ponerles un dato histórico. Sí, hablamos de 200 antes de Cristo, pero Sí, podría no, estar o en esa fecha o anterior. Se remonta más, muchísimo más sí. anterior. Fueron en el siglo X antes de Cristo, cuando entran en la península ibérica. Claro. Lo que pasa es que hay un punto que, por ejemplo, ya sabemos que los egipcios tienen la culpa de todo, ¿eh? por alusiones, pero fíjate que, Pedro, la diferencia, por ejemplo, de los romanos cuando se enfrentan a Egipto, es que en Egipto es una única nación, ¿vale? Cuando se enfrentan a los celtas son 50 y pico tribus desorganizadas, con caudillos, con jefecillos, o sea, no hay una nación celta. Ahora, en el siglo XXI hablamos de las naciones celtas como si hubiera habido una, ¿no? Realmente solo hubo un celta que fue capaz de agruparlos a todos, que fue el rey del sol, llamado rey del sol, fue Vercingetorix, que acabó, pobrecito, esclavizado por los romanos. Pero claro, el problema que tenían los romanos es que luchaban, como tú decías, en Hispania, en la Galia, Estaban muy dispersos. Claro, muy dispersos, entonces era un descontrol increíble. Entonces no hay una... O sea, en el siglo X ya tenemos celtas, pero es que ellos asimismos, el término keltoi, que es un poco el origen de la palabra celta, que viene del término keltoi, no... Eran de los griegos. Exacto. Pero era una palabra despectiva. Exacto. Como gente sanguinaria. Efectivamente, bestias. Para ellos eran bestias. Sí, sanguinarios, y no tenían la más mínima escrúpulo, ¿no? Ni compasión con lo... Y era al revés. Eran precisamente, primero fueron las legiones romanas y segundo el cristianismo, los grandes verdugos de la civilización celta. En la península ibérica había más de 50 tribus, que como tú dices muy bien, Pedro, y estaban localizados no solamente en el norte, también en la meseta central e incluso en Granada, en mi tierra, hubo celtas. Hasta ahí abajo. Hasta ahí abajo estuvieron, porque había una montaña sagrada que era la sierra de Sierra Elvira, en el corazón de la Vega de Granada. Claro, es que generalmente yo creo que hay un poco de... El error es pensar que el mundo celta es solamente lo que es Bretaña, ¿no? Siempre se relaciona con eso. O Bretaña, Francia, ¿no? Gales también, ¿no? Sí, pero claro, fíjate, es que era mucho más amplio. Entonces, ¿por qué? Como tú decías, los celtas eran comerciantes, además de guerreros, o sea, y había un montón de una estructura social bestial. Pero los griegos, cuando entran, el primer contacto que tienen los griegos con un druida, lo reconocen como keltoi, como lo decías tú, ¿no? Como algo extraño, como algo, pues como antes se hablaba de los bárbaros, por ejemplo, ¿no? O los hiperbóreos, los que estaban más allá o fuera de la civilización. Entonces, claro, el problema que tienen es que hay tantas tribus distintas, que al final se les agrupa a todos en un mismo patrón, pero no eran todos exactamente iguales, cada uno tenía su idiosincrasia, a pesar de que casi todos compartían ese aspecto común que era el druida, ¿no? Un poco el druida que podía ser el sacerdote, mago, chamán, etcétera. Es curioso, entonces lo situamos en la parte norte, en la parte central, en la parte occidental, Portugal, Extremadura, y en Extremadura, que incluso llega a tocar a Andalucía, porque el Castro de Capote, que hace frontera en la Baja Extremadura con la provincia de Huelva, es uno de los castros más importantes, que puede rivalizar con el de Coaña en el occidente de Asturias. Pero ellos son genuinos de Gales, de Bretaña, ¿no? De las islas. No. El origen de los celtas viene del corazón de Europa, en el centro de Europa, precisamente en los Alpes, en el lago de Hallstatt, en Austria, es donde nace la primera embrión de la cultura celta. Estamos hablando de hace 3.500 años. ¿Estáis de acuerdo el resto? Sí. Sí, por supuesto. 3.500 años. Y se dedicaban fundamentalmente a la extracción de la sal. De ahí viene el nombre actual de la ciudad de Salzburgo, la ciudad de la sal en Austria. Entonces eso se fue extendiendo poco a poco, llegaron incluso a la península de Anatolia en Turquía, de ahí viene la torre gálata, de los celtas gálatas, en Estambul. Y bueno, desde los confines de Anatolia hasta Portugal y desde Gales hasta casi la isla de Malta. La civilización celta se ha caracterizado por ser, digamos, el primer embrión de lo que podríamos decir la unidad europea. O sea que esos celtas primigenios tenían algo que ver con la Alemania que hoy conocemos, por la zona. Gran parte de Alemania. Incluso más atrás. Permíteme que haga un pequeño paralelismo, porque, claro, en el medievo lucharon cuando la leyenda del rey Arturo, ¿verdad? Es una fantasía más que otra cosa, ¿no? Pero si nos remontamos al siglo X, al siglo XI, cuando Bretaña lucha con los sajones,
estamos viendo que Bretaña serían los celtas de Gales y de Bretaña en sí, y luchan con los sajones, que no dejan de ser alemanes. Los sajones eran tribus, eran poblados que venían de esa población de Alemania. O sea que estamos hablando de más o menos los mismos celtas, ¿verdad? Unos que defienden su terreno y otros que defienden a sus ancestros. Sí, pero incluso más atrás, Pedro. Fíjate que, por ejemplo, el origen celta lo tenemos que encontrar en el origen de los pueblos indoeuropeos a través de las diferentes migraciones, y ahí nos vamos a Egipto, y ahora ya sin broma, ¿no? O sea, cuando todas las migraciones de los pueblos asiáticos se van hacia la parte de India, hacia la parte de Asia, una parte derivarán hacia Europa, en Halstar, como tú comentabas, y ahí tenemos lo que serían celtas o la madre de la antigua población celta y los druidas, y los otros se van hacia Siberia, y ahí entramos en una primera separación, ¿no? Y es que aquellos místicos que viajan a Siberia acabarán convertidos en lo que hoy llamamos chamanes, que pasarán el estrecho de Bering y se irán hacia el continente americano, y aquellos místicos que atraviesen o que vayan al centro de Europa y se expandan por Europa serán convertidos en druidas. En sí el tronco es el mismo, es decir, porque si te fijas, tanto un chamán como un druida ama la naturaleza, tiene unos dioses en el entorno, es decir, la raíz es la misma, y aquí tendríamos que entrar en otra raíz, que yo creo que aquí José Alberto puede apuntar más que yo, que sería un poco la raíz de los gypsyn, o los supuestos gitanos, que teóricamente eran los supuestos egipcios que migran. No sé si iríamos por ahí, o sea, yo no sé hasta qué punto podríamos incluso ir más atrás y entroncar la cultura primigenia de los más primigenios celtas con los egipcios. Aprovecho, gracias Pedro, esto para ver una cierta similitud en su organización, en su conocimiento, en sus especializaciones tan curiosas y tan drásticas con los antiguos, la casta sacerdotal egipcia, ¿no? No tenemos que olvidar que esto también estamos hablando de una casta sacerdotal, y que esta casta sacerdotal a mí siempre me inquieta saber qué hay detrás. O sea, sabemos todo esto que habéis explicado fantásticamente, pero nadie tiene el conocimiento de un día para otro. O sea, siempre el conocimiento, la cultura, siempre es a través de quién, quién les transmitió esto. Aquí podemos ir a lo que tú dices muy bien, a estos emigrantes de Egipto en aquellos tiempos que vinieron a Europa, y que lo sabemos, que muchos egipcios vinieron a Europa, y que, ¿por qué no?, vinieron con unos conocimientos que también la casta sacerdotal egipcia se los pasaba de boca a oreja, entre ellos, a pesar de que también quedaban grabados en papiros, ¿no? Pero hay una cosa muy curiosa en el tema, y es que hay unos nombres que son, si me lo permitís, los druids, que enseñaban el arte de la guerra y que disponían de poderes mágicos. Fijaos, cuidado. La similitud con de lo que estamos hablando. Exacto, que disponían de poderes mágicos, cuidado. Otros les llamaban virs o bardos, que eran los responsables de la tradición oral. Claro, esto que decimos, claro, la poesía. De boca a oreja. Entre ellos, siempre. Estamos hablando entre ellos. Y otros, los últimos, los fields, o videntes que predecían el futuro. Fijaos que también estamos hablando de aquellos sacerdotes egipcios que tenían una serie de especialidades, que unos se dedicaban a la astronomía, los otros a la medicina, y no se mezclaban, ¿no? Entonces eran hombres de gran sabiduría, eran hombres yo quiero pensar que toda su vida la dedicaron a esto, al conocimiento, a cada vez más, y que, por cierto, también utilizaban algo, si me lo permitís, entre comillas, vosotros que sabéis mucho más que yo, algo de alquimia, puesto que se dice que cortaban esta planta tan preciada para ellos con una hoz de oro. De oro, el muérdago. Exacto, el muérdago. Entonces, cogían de los árboles. Exacto, entonces el porqué, ¿no?, de por qué tenía que ser precisamente de oro, es toda una enigma, ¿no? Y es muy fácil, es que el oro
Antes de que se inventara la moneda de cambio, los celtas utilizaban el oro como método para intercambiar como muy bien has dicho, eran grandes comerciantes. Pero no nos olvidemos que los celtas también eran grandes ganaderos. Era un pueblo nómada que se desplazaba con grandes cantidades de ganado vacuno, lanar, y eran ellos los que abrieron la ruta, la cañada de transhumancia, que tanto lo debemos en nuestros días. Luego la Mesta en los siglos medievales sigue las mismas rutas que ellos establecieron. Y también eran grandes campesinos. Elaboraron los primeros vinos de Garnacha de España, la elaboraron ellos. Está demostrado en la ciudad de Segesta, que era la capital de los velos, en el Valle del Jiloca. Ellos crean la variedad Garnacha y elaboran el primer vino. Y entonces, según los depósitos que se han encontrado, era para más de 2.000 litros. Por lo tanto, era muy superior a la cantidad de personas que habían ahí, lo que demuestra de que ya se exportaba a través de los hilercabones en el Valle del Ebro a los griegos. Es decir, utilizaban sus primos hermanos, que eran los iberos, nunca combatieron celtas e iberos, nunca se desnudaron la espada unos contra otros, porque se consideraban primos hermanos. Y entonces unos eran de otro tipo, eran más artesanos, a lo mejor los iberos, pero también eran guerreros. Los hilergetas de Indíbil y Mandonio, los hilercabones del Valle del Ebro, y entonces utilizaron precisamente los celtas del interior a estos primos hermanos, que son los hilercabones, para exportar sus productos. No olvidemos, decís que eran nómadas, que también eran transhumantes, que cuidaban y pastoreaban, ¿no? Pero que también era un pueblo fornido, era guerrero. Es más, ellos querían en la transmutación de las almas y decían que cuando a un guerrero le cortaban la cabeza, el alma de aquel guerrero iba a otro cuerpo de otro celta, ¿no? Es más, conservaban las cabezas. Sí. Importante eso, o sea, que también era un pueblo guerrero y con unos rituales algo sanguinarios. Fíjate, por ejemplo, al respecto de las cabezas, ¿no? Una acotación para que veas la importancia de por qué traspasa el tema guerrero, ¿no? Los celtas jugaban mucho. Yo creo que si hubieran estado hoy, los guerreros celtas serían expertos en marketing, porque dominaban los efectos especiales. Acudían generalmente desnudos a la batalla. Y cantando, borrachos, exhibiendo sus partes. Claro, tú imagínate unos taraos en medio de la montaña que se encalaban, llevaban pelo largo, se encalaban en los cabellos, se los ponían en punta y muchas veces se encalaban el cuerpo. Entonces tú imagínate las tropas romanas formadas en escuadra de tortuga, de cuadrante, de no sé qué, súper bien puestos. Un pequeño paréntesis y sigues tú, para ilustrarlo. Sí. La película Gladiator, al principio de todo hay una lucha en Hispania del general de los ejércitos hispanos contra los celtas. Se acerca bastante. ¿Son esos celtas los que tú estás describiendo? Serían esos, pero yo creo que me quedaría más con Bradgear. Por ejemplo, ahí sí, o sea, más bestia todavía, ¿sabes? Porque quizá el humor, hay una escena, un fragmento de una escena donde todos los luchadores de Balance se levantan la faldita de cuadros y enseñan su trasero a los romanos. Bueno, pues esas animaladas, eso es poco comparado con lo que podían hacer los guerreros celtas. Porque además, perdona, no creían en el dolor, es decir, los druidas se encargaban de prepararles pócimas para que cogieran unos estados modificados de la conciencia increíbles, con lo cual no es que no hubiera dolor, es que iban, no te diré anestesiados, pero sí iban muy colocados a la batalla. Y luego tenían la segunda parte, y era, no pasa nada si mueres en batalla, porque tendrás el paraíso, ¿no? Tendrás el Valhalla. Entonces, en ese el Valhalla, famoso que también aparece en la mitología del centro de Europa, allí vas a ser feliz, entonces no te preocupes. Y al respecto de las cabezas, eso es una tradición que también la vemos dentro de la línea teutónica. Ellos, a más cabezas, ellos consideraban que, y aquí entraríamos un poco en el ritual de la triple muerte celta, ¿no? Es decir, ellos consideraban que el valor estaba en la cabeza, estaba en el corazón y también podía estar a lo mejor en las manos, ¿no? Entonces hay muchas tumbas que se han encontrado de cuerpo por una parte, cabeza por otra. Y una forma de demostrar el valor de un guerrero celta era cortar las cabezas de sus enemigos, colgarlas en los arneses de su caballo y cuando llegaba a la aldea exponer esas cabezas clavadas en diferentes lanzas, digamos, a modo de recibidor. Pero no para asustar, sino para decir, ¿veis qué valiente soy? ¿Cuántas cabezas tengo aquí adornando mi choza? Pero ellos cortaban cabezas, pero es que los romanos crucificaban. También, claro. Es que tenemos que darnos cuenta de la cosa. Cada uno tenía que defender
Bueno, y nosotros ya hemos inventado un microondas, sí, en serio, capaz o sea, salvajes somos todos. Pero antes decías tú una cosa muy interesante también, que era, hablando de la película de Gladiator. Sí. Al principio la batalla estaba en las puertas de la actual ciudad de Viena, es decir, en el centro de Europa, y era el megollo precisamente de la cultura celta. Cuando se ve que le corta la cabeza a aquel emisario y vuelve, y entonces dice Máximo, que era el general del ejército, tenemos que combatir. Porque claro, nos han mandado al emisario decapitado. Eso eran los verdaderos celtas. Estamos hablando de la época de Marco Aurelio, en el siglo II después de Cristo. Es curioso porque en esa época después llega Plinio el Viejo, que empieza a escribir y a hablar sobre los celtas, porque no nos dejaron un legado histórico escrito, y era de tradición oral, ¿no? Él llega a decir, Plinio el Viejo, creo entender, corregirme si estoy equivocado, que tuvieron que besar algo la cultura helénica a los griegos y la romana para que quedara algo de su cultura, porque si no se hubiera perdido absolutamente todo. Es más, los neoceltas del día de hoy, los que llegaron en el siglo X-XI, se han acogido a esas posibles escrituras romanas y griegas, que eran hechos históricos contados por Plinio el Viejo y otros, para que supieran algo de los celtas. Si no, no hubiéramos conocido absolutamente nada. Es así, ¿no? Sí, es así porque ellos no creían en la escritura. Es decir, los celtas, dentro de la agrupación celta, los bardos eran los que perpetuaban la tradición. La perpetuaban con canciones, con versos, etcétera, ¿no? Entonces, consideraban que la escritura embrutecía el conocimiento de las palabras. Lo que hacían era mantener lenguajes secretos. Luego aparece el lenguaje ogámico, que es un lenguaje con símbolos, muy parecido al rúnico, aunque las runas no tienen nada que ver directamente con el mundo druida, sino que son vikingas, ¿no? Son posteriores. Exacto. Entonces, ¿utilizaron las runas los celtas o no? Bueno, la última etapa puede ser, pero simplemente por un paralelismo histórico. Los celtas ya estaban en decadencia. Lógicamente, cuando los romanos le dan el toque mortal en los siglos I y II después de Cristo, y luego comienza la parte posterior, que fue todavía más cruel, que era la Iglesia Católica. Pero recogiendo lo que decías, realmente a quien le deberíamos dar las gracias, y parece una paradoja, de saber lo que sabemos, buena parte de lo que sabemos de los celtas, es al que acabó con ellos, ¿no? Que es a Julio César, que redacta la crónica a la Guerra de las Galias, y que es realmente el que explica. Plinio también, ¿no? Pero Julio es el que un poco se ocupa de explicar cómo funcionan a nivel social, a nivel batallas. No entra Julio en el contexto más puramente ritual o religioso, explica algo, pero no profundiza, cosa que sí hará Plinio o harán otros investigadores después, ¿no? Pero realmente es lo que tú decías, Pedro, si no hubiera sido porque los griegos y algunos investigadores o historiadores romanos se ocupan de perpetuar ese conocimiento, hoy sabríamos que hubo un pueblo por ahí perdido, pero tendríamos pictogramas, piedras, dólmenes, pero no sabríamos casi nada de ellos. ¿Pero qué método utilizó Julio César para vencer a Vercingetorix? Hay que ver un poco el arqueódromo de Bonn en la Borgoña para darnos cuenta cómo estaba situada la escena de la batalla. La ciudad de Alesia, en lugar de estar, digamos, protegida por una muralla, la muralla la construyen los romanos mirando para afuera, porque sabían muy bien que los defensores no tenían ninguna posibilidad de escapatoria. Entonces, la muralla está puesta mirando con los soldados romanos al exterior para que ninguna otra tribu celta de los galos viniesen a salvar a la ciudad, que estaba completamente asfixiada por las legiones romanas. Pero para eso, anteriormente, a él entra en contacto con una serie de tribus de Auvernia, donde está el macizo central. Eso hay que seguirlo y ver que todavía hay todos los druidas de nuestros días con la vara de avellano y cómo van descubriendo lugares de agua. Yo lo he visto también, utilizan también las varillas de cobre, ¿no? Pues son gente que sigue muy de cerca la civilización celta, ¿no? La civilización de la Galia interior, ¿no? Bueno, a mí me encanta, si me lo permitís, encanta de esta historia, ¿no? De la historia de los druidas, me encanta la gran pasión que tenían ellos por todo lo natural, la madre tierra, la vegetación. Buscaban puntos telúricos en aquella época, cuidado, puntos telúricos que adoraban y que construían dólmenes o menires encima de estos puntos, o como muy bien dices,
corrientes de agua y tal, pero siempre buscando algo positivo dentro de la naturaleza, ¿no? Claro, esto a mí me admira pensar que en aquella época que no tenían los conocimientos, supuestamente no tenían los conocimientos que tenemos nosotros, ya hiciesen uso extenso de estas cosas que nosotros, en nuestros días, parece que las vamos descubriendo ahora, ¿no? Que poco a poco, pero sin embargo ellos ya las conocían, las respetaban y las usaban para el bien. Es que hay un punto en esto que comentas, José Alberto, y es el uso de los pequeños dólmenes. Es decir, todos pensamos, cuando hablamos de dólmenes, en grandes construcciones, que también las hubo por parte de los celtas, que aprovecharon otras que había de antes incluso, pero algo que tenían los druidas era lo que hoy se conoce como acupuntura de la tierra. Es decir, los druidas como tales no tenían templos, a diferencia, por ejemplo, de otras culturas en que se han erigido templos. El templo de un druida era el claro de bosque, un claro de bosque generalmente de robles, porque era su árbol más sagrado. Y entonces una forma de proteger ese templo, claro, tú llegas a un bosque y ves robles, si no eres druida o no sabes lo que hay. Una forma de marcar esos templos era con lo que ellos eran pequeños dólmenes móviles, eran pequeñas piedrecitas que colocaban en zonas estratégicas del camino para primero activar la energía de la tierra de esos lugares, y luego aprovechaban también saltos de agua y un montón de cascadas, lagos, pero claro, tú ibas allí y no veías nada, o sea, veías simplemente la naturaleza, un bosque, un salto de agua, pero todo aquello estaba trabajado, estaba acupuntado, siguiendo dos líneas, una las líneas telúricas de la Tierra y otra la posición de las estrellas. Es decir, los druidas los celtas también, los druidas tenían conocimiento estelar desde un punto de vista del suyo, claro. Los solsticios los controlaban a la perfección, y tenían todo un control sobre las posiciones lunares, y tenían su propio calendario que era distinto del nuestro, que era un calendario lunar a diferencia del nuestro, y que lo que hacía era marcarles exactamente las diferentes estaciones y momentos. ¿Y qué fiesta hacían, Pedro? Explícanos. ¿Qué Bueno, fiesta hacían? hacían algo tan raro y tan curioso como iniciar a los nuevos druidas, por una parte, ¿no? Es decir, los Anmaur, efectivamente. A los Andaur. Los Andaur eran los hijos de los druidas, los hijos, era el nombre que recibían, no es que fueran hijos de sangre de ellos, ni adoptados por ellos, y esos Andaurs podían ser o bien enterrados en esa noche del 31 del 31 de octubre al 1 de noviembre, enterrados para renacer con el nuevo día, o bien encerrados en pieles de animal, odres de animal, colgados de un roble, boca abajo, y aguantando toda la noche allá. Y entonces, cuando llegaba el primer día, que sería para nosotros el día 1 de noviembre, rasgaban la piel, y entonces nacía esa persona. Se había muerto durante la noche como ser humano vulgar y nacía por la mañana como futuro druida. Háblanos de otro ritual, el de los toros blancos, por favor, debajo de los robles. Bueno, ese era... No, explícalo. Sí. Yo quería haber explicado también lo del odre y haber el enterramiento, ¿no? Pues no te prives, ya lo he explicado Jesús. muy bien. Es decir, que muy bien dicho, efectivamente, que el Andaurs, cuando pasaba esa prueba, bien el haber sido enterrado y rodeado por un círculo de fuego, entonces había pasado una noche, claro, defendiéndose contra la alimaña y contra el frío y todo, ¿no? Y luego la otra prueba era ya la definitiva. Ella amanecía, caía al suelo, le dejaban solo el espacio suficiente para poder respirar, y entonces ese nacimiento de un útero de piel, ¿no? Nacía ya como un druida. Pero cuidado, nacía como druida, como dice Jesús, pero eso significaba que tenía por delante un montón de años de aprendizaje. Claro. Es decir, el Andaur... Eso no se hacía de la noche a la mañana, claro. Para llegar a esa prueba ya habían tenido que hacer una serie de preparativos. No obstante, es curioso, habláis del fuego, pero no era uno de sus elementos importantes que ellos de alguna manera adoraban, porque ellos... tenían constancia del cielo, de la tierra y del agua, pero no se habla del fuego. El fuego era purificador para ellos. Sí, pero no hablan de ellos, no es un elemento desencadenante. Para ellos lo más importante es la tierra, el agua y el cielo. Hay dos formas, Pedro, de enterramiento. Primero era la inhumación y luego la incineración. El primero me refiero a la primera etapa desde el siglo X antes de Cristo hasta el siglo VI antes de Cristo. Simplemente los enterramientos
se llevan a cabo de forma de inhumación normales, pero a partir del siglo V antes de Cristo hasta ya la llegada de los romanos es la incineración. Y entonces es cuando interviene el fuego purificador, que luego más tarde los vikingos lo utilizan como herencia celta, cuando a un jefe de un caudillo en el barco, en el dracar, queman con flecha incendiaria el barco y se hunde en el abismo del mar. Entonces esa es otra forma. Pero el fuego ya lo conocemos desde mucho tiempo anterior. Recordemos a Zaratustra. Dejarme que haga un poco de historia. Vamos a seguir hablando de los druidas. Vamos a poner un poquito puntos ahora y seguidos sobre pequeños matices. Vamos a decir que eran responsables de los sacrificios religiosos y se les veía como mediadores entre los hombres y los dioses. Al mismo tiempo eran jueces, profesores, y se ocupaban de la historia y de la civilización de las culturas celtas. Era una especie de icono al que siempre se respetaba. Estoy sacando extractos de lo que vais diciendo. Hablamos de los druidas. Decía también José de Alberto que se podían diferenciar tenían 3 funciones estos druidas: los druids, que enseñaban el arte de la guerra y que disponían de poderes mágicos; los druids; los bairs o bardos, que eran responsables de la tradición oral; y los filids o videntes, que predecían el futuro. Más cosas. Probablemente disponían de edificios de madera que no han pasado a nuestros días, evidentemente por lo que está claro. Según las fuentes originales, a menudo celebraban sus ritos en claros de los bosques cercanos a manantiales o pozos naturales, como decía Pedro Palau. Los celtas adoraban a las piedras, otorgándoles un carácter sagrado a piedras como los menires o los dólmenes, que tienen un carácter funerario, como también decía nuestro buen amigo, ¿no? Sí. Hay que decir que los celtas creían en una concepción religiosa, que creían que los dioses estaban por todas partes. Cada árbol, cada fuente, lago, montaña tenía su espíritu y cada tribu tenía su propio dios o diosa. O sea, era una cultura animista. Sí, totalmente relacionada con la naturaleza. Dios estaba en todas partes. No mataban por placer, sino por la necesidad. En ese sentido también los templarios no eran cazadores, tenían prohibida la caza. De todas formas, fíjate que a pesar de que Dios estaba en todas partes, sí establecían rangos. Es decir, el rango supremo para ellos, ellos creían que cada persona tenía 3 divinidades. Por eso les fue tan fácil luego cuando llega San Patricio, por eso fue tan fácil para la Iglesia Católica convertir a los seguidores de los druidas en cristianos, ¿no? Por una parte, ellos decían que cada hombre era 3 en 1, como la Trinidad, ¿no? Todos tenían 3 árboles: el árbol que te protegía cuando tú nacías, el árbol interior y el árbol que encontrarías en tu camino. Dentro de esos árboles, el que para ellos era el hijo de todos los grandes dioses era el roble. El roble era el árbol más sagrado de todos. Luego tenía el avellano también. El tejo también. El tejo era el árbol de la vida y la muerte, porque el tejo tiene la corteza que no la puede probar porque claro, es venenosa. Es venenosa y debajo del tejo recordarás, Jesús, que se tumbaban los druidas para hacer las ceremonias de muerte, porque inhalaban el sudor, las elongaciones del tejo y quedaban en catarsis, ¿no? Y del avellano y del roble lo que hacían era sacar el muérdago. Que tú antes, Pedro, comentabas lo de los bueyes blancos. Las ceremonias de los bueyes blancos vienen un poco a colación con lo del muérdago. Es decir, en el año nuevo celta, en este caso ahora Xamain, 30 de octubre, ellos lo que hacían era recoger el muérdago, que el muérdago no es más que una planta parásita que sale en parasitaria. Pero lo utilizaban como nosotros la aspirina, es decir, el muérdago lo utilizaban para todo, para bendecir las casas, los ganados, como medicina, como elemento alucinógeno, y era recogido en carros. Tenían unos bueyes especiales, blancos, que habían sido, digamos, criados desde pequeños para ser santificados y para esa misión, y lo que hacían era tirar de unas carretas donde los druidas que recogían con la hoz de oro, iban cortando las ramitas de muérdago, las tiraban al carro, y luego de ese carro se iba repartiendo el muérdago, no como hacemos ahora en Navidad, que regalamos la plantita de la suerte, porque era muy sagrado como para hacerlo así, pero sí se daban pequeñas porciones de muérdago a la gente, a las aldeas, para que tuvieran buena suerte. Y ese camino que habían transitado los bueyes se consideraba como sagrado. Pedro, otra cosa, no nos olvidemos del papel de la mujer. El papel de la mujer en la cultura celta. Ellos fueron los que establecen que no debería de haber mucha diferencia entre el hombre y la mujer. Por primera vez
en todo lo que ha habido de civilizaciones anteriores a los celtas, un pueblo como el celta establece una jerarquía importante. Tal es así de que la familia no era patriarcal, sino que era matriarcal. Exacto. Y del hecho hay un dato muy interesante que es el acto de la cobada. El acto de la cobada, que cuando la mujer da a luz, la sala más importante de la habitación, más lujosa, entre comillas, la compartía el hombre en solitario, para que todas las malas influencias se fuesen para él y en cambio se olvidaran de la sala más humilde, que donde estaba la madre dando la teta incluso en el nacimiento, para engañar, porque ellos creían también en lo nefasto, creían en la presencia de demonios, por decirlo de alguna forma, para que engañar a estos demonios. Lo que hacían era, cuando la mujer daba luz, el que gritaba era él. Sí. O sea, salía fuera a gritar, simulaba un parto el hombre, para que realmente los espíritus fueran a poseerle a él o a la supuesta criatura que él tendría, para que quedase libre el hijo. Hablemos ahora, que habláis de espíritus de los dioses de los druidas, de los celtas, ¿no? ¿Cuáles eran? El dios supremo era Odín, que era el dios del Olimpo celta. Luego teníamos a Lugh, que era el dios de la cultura, de los bosques, de los temas mucho más relajantes. Lo que llama la atención es que luego el cristianismo se fue apoderando de estos dioses y le cambió el nombre. Bueno, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, Lugh. Los romanos lo llaman Mercurio y los cristianos San Miguel Arcángel. Belenus era el dios del fuego. Los romanos le llaman Vulcano y nosotros San Lorenzo, relacionado con el astro rey. Netón, el dios de las aguas, Neptuno para los romanos y la Virgen del Carmen para los cristianos. De ahí que muchas tradiciones que hoy celebramos dentro de la comunidad católica o cristiana son rituales y festividades paganas, provenientes de los celtas. La mayoría de la fiesta que se celebra, lo que es andar sobre la brasa de San Pedro Manrique en Soria, es una fiesta totalmente celta. Es una fiesta de purificación. Escalar el Mayo, que es el poste ese que incluso le pone un poco para que te resbale y te sea totalmente difícil subir hasta arriba, pues también es celta, ¿no? Estamos totalmente impregnados. Yo he hecho aquí una lista, si me lo permitís. Sí, ahora recito lo que he estado escribiendo hoy para que no se me olvide, y si me lo permitís lo voy a decir. ¿Qué le debemos a los celtas? Entre otras cosas, la tradición agraria, que ya hemos hablado antes, la invención de la azada. Ellos fueron los grandes ganaderos de la antigüedad. Las cañadas de transhumancia, tenemos los berracos como referencia, que los berracos no eran toros, eran jabalíes. Eran jabalíes, ¿verdad, Pedro? Después tenemos la apicultura. La palabra colmena es de origen celta. Y los cortines, que eran los espacios de piedras que se conservan en el occidente de Asturias para preservar las colmenas del ataque de los osos. El uso del pantalón era la primera cultura que viste de pantalón el hombre, porque los romanos llevaban faldilla como los griegos y como los egipcios. La llegada del hierro coincide también con otra cultura que vinieron, que eran, pues... bueno, en parte con la cultura jastática también. La cultura jastática. Y hay una cosa, perdona, ahora que hablas de algunos inventos, inventaron el jabón. O sea, ellos son los que inventan en parte el jabón y los que popularizan el jabón en Europa, ¿no? A pesar de esa fama de que tenían, de que eran unos guarros y unos desalmados y unos brutos. Es que el concepto que hemos llegado, esto no, lamentablemente no tiene nada que ver con la realidad. Las barracas de agricultor, también conocidas como barraca de viña en Cataluña, eran de origen celta. La protección de los cereales, la potenciación de la elaboración del pan, la elaboración del vino. Hemos hablado antes de la variedad de la garnacha, la cría y doma de caballos salvajes, la rapa das bestas en Galicia. Que aquí quisiera haceros, me permites, un apunte. Los mejores jinetes que acabó contratando el ejército romano eran precisamente los jinetes celtas, porque tenían la rapa das bestas que se hacen en Galicia, es una prueba más, ¿no? O sea, tenían un control absoluto sobre el arte de la gente, ¿cómo se llama? De la doma del caballo, y eran los mejores jinetes de todos los que había en Europa. Tanto es así que cuando ya
Roma ha conquistado a los celtas, contratan, solo había un problema, y es que no seguían las directrices ni las formaciones. Este era el problema de que los romanos sí, ¿no? Pero por lo demás eran los mejores jinetes conocidos en Europa. No obstante, ¿cómo tenemos tanto conocimiento de lo que nos legaron los celtas si no nos dejaron nada escrito? Fueron a través de los romanos. Pues ahí está el valor de la cosa, porque eso significa que también le quitarían, porque los ganadores son siempre los que cuentan las crónicas, ¿no? Los ganadores les quitarían atributos. El mérito de los celtas es que, aunque no han dejado nada escrito, ha quedado su testimonio cultural. Menos mal. Sí, no, y luego también gracias a las fiestas de origen de los solsticios de verano y de invierno, como tú has dicho antes, Pedro, la elaboración del orujo gallego, el cántabro y astur, ¿no? La música celta. Tenemos que acordarnos que la sardana y la jota son de origen celta también, porque es un rito en torno al sol. El establecimiento de las rutas comerciales en Iberia, después concretada con la calzada y vía de comunicación de la Hispania romana. El Camino de Santiago ya lo establecieron ellos. El papel de la mujer en la Iberia celta, la explotación de los minerales en la cantera del noroeste, el caso, por ejemplo, de las médulas. Los romanos lo que hicieron fue continuar la extracción de oro, que fue lo que financió todas las grandes campañas. La fijación de los enclaves sagrados sobre lugares de energía terrestre. Esto es un dato muy interesante para recordar que anteriormente a los celtas, los pueblos neolíticos, el pueblo de la cultura del vaso campaniforme, el apéndice de Botón, todos los pueblos de la Edad del Bronce, eran pueblos que dejaron una cerámica muy importante, pero faltaba el dato crucial que dejaron los celtas, que eran los druidas, el conocimiento supremo y el aprovechamiento de los lugares de poder y de energía. Antes hablamos de películas que nos hacían ver o ilustrar desde el punto de vista gráfico cómo eran los celtas de aquella época. Antes hablabas tú de Braveheart, por ejemplo. Hemos hablado también de Gladiator, en esas pequeñas luchas en Hispania, ¿verdad? Más que en Hispania, en Viena, decías, Jesús. Pero me gustaría a mí seguir hablando de esa cultura, de esa tradición, de esas luchas, ¿no? ¿Podemos situar a los celtas en el día de hoy en un punto estratégico que alguna película, por ejemplo, nos sale de algún rey famoso por su cultura, por sus druidas y druidesas malas, como Avalón, como el rey Arturo, el bosque de Broceliande, exacto, como el mago Merlín y compañía? ¿Podemos situarlo en algún lugar pues o no? Sí, totalmente. ¿O es fantasía todo? A ver, es fantasía. El rey Arturo tampoco se sabe a ciencia cierta si existió o no. Lo que sí tenemos es un enclave geográfico muy bien determinado, que es un lugar mágico por excelencia, como el corazón de la región de la antigua Armórica, que se corresponde con la Bretaña actual, es decir, el bosque de Broceliande, un lugar en donde hay pues esas marismas que tú dices, hay lago de agua negra, hay castillos, hay construcciones megalíticas, hay fuentes como la de Benetton, que es donde el druida curaba a todos los enfermos con un agua que no llega a través de la superficie, sino debajo de la superficie. ¿Eso sería Avalón? Avalón es un reino de las manzanas. Significa eso. ¿Sí? Significa eso. Lo que pasa es eso que tú comentas, Jesús. O sea, realmente el centro del universo celta podría ser Broceliande, en ese caso, ¿no? Sí. La tradición artúrica es después. Es decir, la tradición artúrica teóricamente nos recoge la mitología celta de aquel tiempo y nos intenta actualizar un poco los mitos celtas, pero yo me quedo con el concepto de que es mitología y que es una creación, ¿no? Una creación ya en esa época mucho más medieval, o sea, mucho más tardía del puro mundo celta, ¿no? Yo buscaría, otro reino de Avalón en la península ibérica, que sería el Matarraña. Sí, no nos vayamos de esa situación porque creo que ilustra mucho la película, Arturo, el mago Merlín. Claro, de alguna manera esas epopeyas, esa leyenda quiere demostrar cómo eran los celtas, ¿no? Que había un rey Arturo que era digno, que era humilde, que era cercano, que era buena persona, que tenía a su mago Merlín, que era el gran druida, ¿no? Que conocía la tierra, los lagos, la fuerza, Excalibur, la espada típica, que estaba clavada en la roca y había que... Si me lo permitís, me gustaría citar algunas cosas tangibles, porque estamos hablando de una historia que lo es y que es real, ¿no? Pero cosas tangibles que tenemos ahora
y aquí, ¿no? Una de ellas es Roslin, está inspirada en puntos telúricos que ellos conocían. Roslin, que es la capilla que está súper importante. a 80 kilómetros al sur de Edimburgo. Exacto, y no solo la capilla, sino la línea, la línea rosa. Otra cosa, aquí en España, y invito a hacerlo, a visitarlo porque es extraordinario. El cañón de Río Lobos, efectivamente. hay una cueva que le llamamos la Madre Tierra, que después esta cueva la usaron ellos para hacer este ritual, porque en el interior hay una subcueva donde se ponía el novicio, vamos a decir, ¿no? Para después hacerlo druida. Y esta cueva aún existe y se puede visitar, es un sitio magnífico. Enfrente mismo del ábside de la iglesia de San Bartolomé, que después lo heredaron los templarios. Los templarios siguieron usando esta tradición, que el novicio tenía que estar 40 días dentro hasta que lo sacaban y entonces lo cruzaban como templario, ¿no? Además, los templarios establecen que el cañón de Río Lobos, y concretamente la ermita de San Bartolomé, era el epicentro de la península ibérica. La misma distancia hay desde el cañón de Río Lobo hasta el Cabo de Creus, como desde el cañón de Río Lobo hasta Finisterre. Es equidistante, perfecto. 527 kilómetros. Antes de marchar, que ya tenemos que poner punto y final, ¿tenían poderes mágicos? Rápido. Sí, ¿no? Sí, poderes mágicos tenían. No como lo entendemos hoy, pero sí cultivaban todo lo que era el conocimiento interior, se ayudaban mucho de tenían la facultad de aparecerse y desaparecerse, de convertirse en hombres invisibles, como se puede leer en mucha literatura, ¿no? De transformarse en animales o en plantas. Sí, bajo un estado modificado de la conciencia, pero no desde un punto de vista físico. O sea, desde el punto de vista espiritual, sí. No, desde el como punto de los vista chamanes. como los chamanes, entrar en trance y comportarse como uno de los animales sagrados que ellos tenían, sí, pero eran hombres, no eran... El buitre, podríamos decir que era un animal sagrado para ellos, como el búho también, y también el lobo, Bueno, los druidas esta noche en Luces a la Oscuridad con nuestros expertos en esta materia del conocimiento. Hoy quedan druidas todavía, solamente hay que visitar un poco Galicia, por ejemplo, y darse cuenta que esas grandes queimadas, ¿verdad?, que hacen algunos druidas, dicen que son druidas y que siguen esa tradición neodruídica, ¿verdad? Lo que llama la atención también es que ahora se ha demostrado que Stonehenge era un lugar en donde la gente venía a curarse, era un centro de sanación. Sí. Pero no era de ellos, era anterior. No, es anterior, pero luego muy bien utilizado por los druidas. Bueno, pues quiero agradecer a Jesús Ávila Granados, periodista y escritor, experto en druidas celtas y autor del libro La mitología celta, su presencia en Luces a la Oscuridad. Jesús, muchas gracias, Pedro. Gracias a ti. Otro día hablaremos del Matarraña, que conoces perfectamente. Sí, yo he establecido que pienso de que ese hubiese sido muy bien un reino de Avalón aquí en la península ibérica. Jesús, muchas gracias. Pedro Palau Pons, gracias, periodista y escritor. Recuérdame el libro. Druidas, los magos del bosque. Con la editorial Temas de hoy. Gracias, Pedro. Gracias. Alberto, doctor José Alberto García, egiptólogo, gracias. A vosotros, ha sido un placer como siempre. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches.